me cuentan pues que volaron billetes para todo lado. Sí. Y ellos lograron pues llevarse como el botín, y que después de lo que pasó, el pueblo, ya cuando empezó a sentir la calma, mucha gente salió de sus casas y empezó a ver billetes por todo lado. Y no hay punto de comparación, Claro. como estaba Colombia hace 25 años a como estamos hoy. Ujú. Y parece que esas vainas se van como olvidando todo eso tan terrible que nos tocó vivir. Una mejor sociedad se construye no con la ausencia de conflicto, sino teniendo mejores conflictos todos los días. Hola, soy Susana Gómez y te doy la bienvenida a este espacio llamado Ser Humano Podcast. Aquí tendremos conversaciones para explorar lo que significa ser humano. Hablaremos de bienestar, de emociones, tendremos conversaciones profundas e incómodas y, como no, algunas más ligeras también. La idea es aprender a abrazar nuestros procesos con herramientas que nos ayuden en el camino del autoconocimiento y la autogestión. Detrás de las cámaras, mi amigo y productor audiovisual Dani Rojas. Juntos queremos compartirte ideas y reflexiones que nos acompañan en este viaje de ser humano. Hola a todos. Bueno, ya vamos por el 8º episodio, ya eso como que va viento en popa. Hoy tenemos un invitado, como siempre digo, muy especial, porque todas las historias son muy especiales. Él ya se va a presentar un poco, yo lo conozco desde que nací. Conoció en el bajo mundo como Monroy. Pues en el bajo mundo, porque ese es mi apellido, así me conoce la mayoría de la gente, Sí, pero sí. en realidad me llamo Camilo. Camilo. Y es más importante el segundo apellido que el primero. Sí. El Gómez, claro, por mi Listo. mamá, De una. sin duda. Ya vamos a ver por qué. Bueno, Cami, preséntate, ¿quién sos? Bueno, sí, soy Camilo Monroy Gómez. Soy una persona normalmente muy social. Trato de ser una persona alegre, y de estar en constante aprendizaje, de tener conversaciones cómodas e incómodas con la gente. Me gusta mucho eso, porque eso es lo que nos permite como avanzar y aprender como sociedad. Además de eso, una parte muy importante de mi vida es que soy hincha de Nacional. Perdona ahí a quienes no, pero pues... A quien se ofenda. A quien se ofenda, pero es el equipo más grande, nada que hacer. Soy comunicador social y tengo una maestría en humanidades. Y pues, a pesar de ser comunicador social, hace muchos años dejé de serlo, o por lo menos de ejercerlo. Hace más de 10 años ya no ejerzo como comunicador, ya trabajo más en proyectos sociales y de cooperación, que podemos hablar de eso más adelante. Uh-huh. Pero sin duda, pues digamos que esa formación de base me dio algunas herramientas para hacer lo que hago hoy. Entonces, bueno, tal vez en resumidas cuentas eso soy. Pues tal vez presentarse muchas veces es difícil porque uno es muchas cosas. No, y me dice algo muy bacano en la conversación previa del tema del amor de tu vida, que eso te facilitó muchas cosas. Ah, sí. Pues estoy con la misma mujer hace 22 años ya. Tengo 37. O sea, desde los 15 años, desde que estábamos en 10º de bachillerato. Nos conocimos en la fiesta de 15 de una amiga en común. Y ahí como que hasta el sol de hoy. Tal vez no nos flechamos ese día, pero nos conocimos y empezamos ahí ya a tener como una amistad más chévere. Y hasta el sol de hoy, afortunadamente, ya llevamos más de 11 años casados, duramos pues 10 años de novios. Y yo te decía que esto me ha facilitado muchas cosas en la vida, porque creo que solucioné desde muy pequeño un asunto que es fundamental para, no sé si para todo el mundo, pero sí para la mayoría de personas, y es encontrar con quién compartir su vida. Y en Ani yo encontré esa persona que tal vez me ayuda y me empuja a seguir mis sueños, y que sé que siempre va a estar ahí por encima de cualquier cosa, o a pesar de cualquier cosa, y que yo también estoy para ella. Y creo que hemos construido una relación que afortunadamente ha sido muy sana, Sí. a pesar de las dificultades, sin lugar a dudas. Pero 22 años se dice muy fácil, pero hay una historia grande detrás, sí, claro. Y ha sido pues sobre todo muy divertido compartir la vida con ella. Qué nota, Cami. Bueno, te invité a este espacio porque quería hablar de algo que, digamos, pues nos une en cierto punto, que son las raíces, pero claramente te toca mucho más a ti que a mí. Y es un pueblito por allá metido en las montañas de Antioquia que se llama Granada. Uh-huh. Entonces, no soy yo quien va a dar el contexto de qué es Granada,
Entonces cuéntanos qué es un poquito Granada, Antioquia. Bueno, pues para quienes no lo conocen, Granada es un muy, muy pequeño municipio que queda en las montañas del oriente antioqueño. Cuando uno toma la autopista Medellín-Bogotá desde Medellín, está a 1 hora y 40 minutos, son 72 kilómetros. Después de Santuario, digamos que en la autopista Medellín-Bogotá hay varios municipios que quedan sobre la vía. Está Guarne, está Marinilla, está Santuario. Después de Santuario, pues uno entra a la izquierda y ahí avanza tal vez unos 30 minutos y llega a Granada. O sea, está bien enclavado, pues como entre montañas. Yo en realidad no nací en Granada. O sea, pues, nací, o sea, mi mamá vino a Medellín a dar a luz a su último hijo, que soy yo, y pues, de una nos fuimos para Granada. Allá crecí, o sea, yo soy granadino, evidentemente. Granada es un municipio que es muy particular porque a pesar de que hace más de 20, 25 años me vine, como que lo llevo en mi corazón, en mi piel, en mi razón, Como nacional. como nacional. No, en realidad Granada es mucho más importante que nacional. Por todo lo que significó también por mi infancia y porque gracias a Granada logré conseguir los amigos desde que tengo 3 años, que hoy siguen siendo el mismo grupo de amigos. Grupo, sí. Es una cosa que es bien particular también, como que sostener relaciones a lo largo de la vida. Para mí ha sido algo como natural y afortunadamente pues tengo muchos amigos del pueblo con los que hoy seguimos siéndolo, a pesar ya de las diferencias y que pensemos distinto en muchas cosas. Pues más que amigos en realidad parecemos pues como un grupo de hermanos, Sí. que nos queremos mucho, insisto, a pesar como de las dificultades. Pero volviendo a Granada, sí es un municipio pues muy pequeño, hoy tendrá, no sé, unos 14, 15 mil habitantes podrá tener hoy Granada. Cuando yo vivía estábamos cerca de los 20.000, 18.000 y luego un desplazamiento masivo a causa de la violencia que eso digamos que marcó gran parte de la infancia mía. Y bueno, allá se produce de todo. Es una tierra muy fértil para producir frijol, tomate, papa, café, de todo. De hecho, uno de mis hobbies cuando era chiquito era ir a la cooperativa donde compraban el café, y cuando estaba el café ahí como apilado en pergamino seco, me tiraba ahí como a nadar y la gente de la cooperativa me dejaba, era muy divertido eso. Pero sí, los mejores recuerdos de mi infancia y los más duros están allá, porque fue muy bonito, pero también fue muy tenaz como todo lo que nos tocó vivir, y yo a veces trato de no romantizar como la infancia, que mucha gente lo dice, como no, mi infancia fue lo mejor, y hombre, sí, fue muy, muy sabrosa, pero hubo momentos muy tesos también que vivimos en ese pueblo. Y sabes que lo hablamos, y es que a veces también uno como que normaliza crecer en esos contextos, pues o porque igual tú no conocías otro en ese momento cuando eras niño, o sea, Sí. de pronto sales y ves otras cosas, pero ya vamos a hablar de eso, no nos adelantemos. Ok. Y cuando, bueno, no nos adelantemos, mejor dicho, volvamos a cuando eras Camilo niño, o sea, me contaste una historia súper bacana, pues no bacana de bonita, sino, a ver, que empieza como a marcar ese punto de violencia que pues en ese momento, digamos, no eras consciente, tenías un mes o una semana de nación, no me acuerdo. Un mes, en junio del 88. Yo nací en mayo, y en junio del 88 el ELN se metió al pueblo. Sí. Y se metió con el objetivo de saquear la caja agraria, lo que hoy es el Banco Agrario. Allá había una oficina de la caja agraria. Y mi papá trabajaba en la caja agraria en ese momento, pero no estaba en la casa, no estaba en Granada, creo que estaba aquí en Medellín. Y los señores de la guerrilla llegaron a mi casa, tocaron la puerta, pues para ver si mi papá estaba, o alguien que trabajara en la caja agraria para que les dieran las llaves, abrirla, saquearla y llevarse todo el dinero. Pues no estaban. Entonces, claro, yo tenía un mes de nacido, mis hermanas tenían 7, 8 años, y nos escondieron a todos debajo de una cama. Y cuando se dieron cuenta que no estaban las llaves, pues por más que increparon a mi mamá, a mi abuelo, bueno, como a los adultos que había ahí, nada, la única solución que ellos encontraron fue dinamitarla, y volaron la caja agraria, que quedaba relativamente cerca a mi casa.
me cuentan pues que volaron billetes para todo lado, Sí, sí. y ellos lograron pues llevarse como el botín, y que después de lo que pasó, el pueblo ya cuando empezó a sentir la calma, mucha gente salió de sus casas y empezó a ver billetes por todo lado, Y pum. y aprovecharon ahí a hacer como la parte de su patrimonio. Sí, 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 empezaron a construirlo ahí. Sí, y algún día una psicóloga me decía que tal vez por esa razón, digamos como de esos episodios de violencia que viví desde tan chiquito, yo no sabía por qué, pero yo por ahí hasta los 13 o 14 años, cada que yo escuchaba pólvora me ponía a llorar, a pesar de que supiera que era pólvora. Y era Ok. como porque esos sonidos me recordaban un poco a esas cosas que me tocó vivir en la infancia. O sea, ya no te pasa. No, ya no lloro, pues, pero obviamente no me gusta. Pues, de Claro. hecho, me parecen unos insensibles los que queman pólvora. Sí. Pero bueno, esa es otra discusión. Sí, sí, sí. Cami, contanos un poquito cuando empezaste ya, pues porque esa historia te la contaron, pues no eras consciente todavía, pero Mm. empiezas a crecer en un ambiente muy hostil, en un pueblo que pues estaba sumido en la violencia, que empiezas a ver, digamos, no sé, en la escuela, con tus amiguitos, pues que entre otras cosas son mis primos, pues como historias que recuerden, que tú recuerdes que te marcaron mucho de toda esa violencia que estaba viviendo el pueblo. Pues, no, hay muchas cosas. Pues es que cuando tal vez ya tenía unos 8 9 años, o sea, Granada en realidad era, entre comillas, tranquilo, o yo no era consciente de lo que se vivía cuando tenía 4 5 6 años. Es decir, estoy hablando del año 93, 94, 95, hasta ahí. Yo creo que era un pueblo relativamente tranquilo. Pero ya a partir del 98 más o menos la cosa sí empezó como un poco más cruda. Y empezaron a entrar todos los actores que usted quiera. Guerrilla, llámese FARC, llámese el ELN, o los paramilitares que se hacían conocer como los héroes de Granada, o el Frente 36 de las FARC, en fin, están todos los actores armados allá, Ujú. a partir más o menos del año 98, 99, porque como Granada queda entre las montañas, Claro. a diferencia de Santuario, Marinilla, Guarne, digamos que es un buen, entre comillas, escondedero, pero también corredor estratégico para conectarse con otras zonas del país, ¿cierto? Pues por ahí se puede salir fácilmente a San Luis y de ahí brincar al Magdalena Medio, por ejemplo. Em, entonces ahí, Susi, digamos que hay muchas historias, pues como que te podría contar, pues 2, 3 veces a la semana uno sabía en ciertas épocas del año que iba a haber una balacera. Y era un pueblito, pues Granada, para quienes no lo conocen, es un pueblo de 8 manzanas, o sea, eso es más pequeño que un barrio de Medellín. Literal. Entonces allá dan un tiro en cualquier lugar y se escucha en todo el pueblo. Ujú. Y uno sabía que iba a haber una balacera 2 o 3 veces a la semana en ciertas temporadas cuando estaba como más crudo. Eh, Hubo una pues que recuerdo mucho, que fue un sábado en la mañana, que fue la masacre de los paramilitares. Eso fue en el año 2000, en noviembre, y yo estaba solo en mi casa. Yo bajaba de jugar fútbol, la cancha queda entrando al pueblo, y entonces yo bajaba caminando hasta mi casa que queda dentro del parque principal, y cuando ya iba llegando yo al parque, me encontré una señora, amiga de mi mamá, y me dijo, escóndase rápido en la casa que están diciendo que se van a meter. Ujú. Y pues yo obviamente le hice caso y arranqué para la casa. Dicho y hecho. Cuando entré, a los 10 minutos, empieza esa balacera tan terrible, eh, y esa gente a bolearle a lo que se atravesara, ¿cierto? Fueron los paramilitares, después salió un innombrable comandante del ejército en ese momento, innombrables porque en realidad no quiero mencionarlo siquiera, que salió a decir que los paramilitares habían entrado supuestamente con brazaletes de la guerrilla y que la gente los había aplaudido. Y que cuando la gente los empezó a aplaudir, por eso fue que empezaron a matar a todo el mundo. Pero eso es falso. Ujú. Creo que mataron 19 personas ese día, en menos de 2 horas. Ahí al frente de mi casa quedó un muerto, un man que lo que hacía era cuidar como carros ahí en la plaza, no sé. Nunca supe pues si el señor tenía como alguna conexión con la guerrilla o qué sé yo. Pero bueno, digamos que eso pasó, y yo tenía 11 años, 12 años tal vez, y bueno, yo vivía en un cuarto piso,
tírese rodando por las escalas hasta el segundo piso donde vivía una prima de mi mamá y allá me escondí. Que era como, uno ya sabía cómo moverse, ¿cierto? Y vos ahorita utilizaba la palabra normalizar, pero en realidad pues es que para mí eso era como la vida, Sí, no, pues como cotidiana, como que, pues ya sabes, escuchaba la escóndase, pues no hay de otra. Escuchaba la coja el teléfono, llame a la escuela porque mi mamá era profesora, llama a la escuela y dígale a la mamá que está todo bien, o para saber si ella está bien, ¿cierto? Y eso pues me pasó a mí y a todos mis amigos, es decir, a tus primos, o sea, a todos nos pasó eso y aprendimos a vivir con eso de la manera más estoica posible. Y es, hágase el fuerte, la frente en alto y afróntelo porque no hay de otro, o sea, esa es la vida. Nosotros jugábamos en la misma callecita, casi todos vivíamos como muy, muy cerca, y jugábamos en una callecita, y yo tal vez muy grande hice la conexión de por qué siempre las puertas de las casas de esa calle permanecían abiertas. Y es que tal vez, esto nadie me lo ha confirmado, pero eso es intuición mía, y quiero ahí sí romantizar un poco tal vez como como esa búsqueda del cuidado que tienen los mayores frente a los niños, Sí. y es que tal vez los adultos de la cuadra dejaban las puertas abiertas porque sabían que en cualquier momento se podía meter cualquier actor armado. Claro. Entonces, ¿qué hace uno como niño? Escucha bala y métase a la primera puerta que va abierta. Sí, Y eso claro. era lo que hacíamos, siempre. Claro. Corra a esconderse. Y entonces estábamos ahí jugando fútbol con el baloncito de plástico. Nosotros le decíamos el balón de nubes porque eran de plástico, pero tenían unas nubecitas pintadas, pero no todos eran de nubes. Y los que corren, pues Claro. no hay de otra. Deje el juego y escóndase. Y empiece a rezar. Y entonces siempre Granada es un pueblo absolutamente conservador, muy religioso. Entonces todas las familias empezaban a dar bala y era reza el rosario, reza a no sé quién. Y nos ponían a todos en esas. A ver si se iban. Pero no, no funcionaba. No funcionaba. No, es que me podría quedar hablando de historias mucho, Susi. Hubo otra que también estábamos jugando fútbol. Eso fue en semana. Estábamos jugando fútbol en la cancha de arriba. Pues yo estaba jugando fútbol con un grupo de amigos y había otros que estaban jugando voleibol en el colegio. Sí. Y al lado del colegio quedaba el coliseo. Y en el coliseo estaban los militares, que estaban, pues ya el pueblo estaba muy caliente, entonces habían llegado pues como muchos militares. En Granada solamente había un CAI, pues una estación de policía. Y estaban ahí en el coliseo durmiendo, pues era como el espacio que les habían adecuado para que ellos estuvieran. Y cuando nosotros estábamos jugando fútbol, vemos que por la montaña empiezan a bajar guerrilleros. Y nosotros, ay, pucha, pues como que, obviamente ahí mismo el profesor nos llamó, como muchachos, venga, escondámonos, y empieza esa balacera tan terrible. Y es que desde esa montaña, el coliseo, pues que además es techo de zinc, Claro. empezaron a tirar granadas, todo lo que ustedes se quieran imaginar, a masacrar ahí a los militares que estaban, pues que de hecho no estaban en guardia, estaban descansando, entonces no tenían sus armas, en fin. Y nosotros pues a escondernos en el camerino de la cancha, y cuentan quienes estuvieron en el colegio, que se escondieron en unas escaleras que había al lado de la cancha de voleibol en el colegio, pero no había techo, ¿cierto? Entonces se veía como toda la montaña allá. Seguramente vieron a toda esta gente dando bala allá. Y cuando menos piensan que empiezan a caer como chorritos de miados, los niños orinándose del susto, parce. Porque pues imagínate. Sí, o sea, claro. Niños de 8, 9, 10 años como viviendo eso. Es que no es normal y no debería normalizar. No es normal, no debería normalizarse, pero infortunadamente para gran parte de los niños de este país fue muy normal en una época. Por eso, para mí es tan... ¿cuál será la palabra correcta? No sé si doloroso, pero sí me parece muy, muy triste que quienes vivimos eso creamos que hoy estamos peor. O sea, bajo ninguna circunstancia hoy estamos peor, ¿cierto? Por más que el gobierno de turno no le guste a mucha gente, pues a mí tampoco me gusta. Pero por decir esto, seguramente ya van a decir que es que no me gusta, pero no hay punto de comparación. Claro. Como estaba Colombia hace 25 años a como estamos hoy. Y parece que esas vainas se van como olvidando todo eso tan terrible que nos tocó vivir. Bueno, en fin, no, insisto, pues historias podría hablar aquí, no sé hasta qué horas tenemos. También hablamos un poquito del tema del, no sé cómo nombrarlo, como las tipologías de las víctimas, o sea, cuando hay una víctima directa, háblanos un poquito de eso. Ve, pues es que
pues se dice que en Colombia hay más de 8 millones de víctimas, Sí. ¿cierto? Y pues vos como víctima, pues yo por ejemplo soy víctima de desplazamiento forzado, Ujú. porque después de toda, digamos, de todo lo que pasó en el pueblo, Sí. 15 días, un mes después de que entraron los paramilitares a esta masacre que te conté hace un ratico, Sí. se metió la guerrilla, bajo el mando de alias Karina y otros tantos, dinamitaron Granada básicamente, o sea, explotó el pueblo, se Bueno, destruyeron. hablemos un poquito de eso, que además es la bomba como más... Sí, yo no sé si todavía, pero en ese momento era como una de las cargas más altas que se había puesto en Incluso por cualquier encima lugar de en la bomba Colombia. del DAS. Sí, 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 o sea, fue una cosa pues como absurda lo que se puso en lo que se conoce como la calle La Variante, Ujú, a que es todo la el frente de la principal. estación de policía. Y después de eso, fueron más de 15 horas de bala y de pipetas de gas O volando sea, se tomaron el por el pueblo. pueblo, y estaban 20 policías en la estación de policía escondidos. Pues, ¿usted qué hace? Sí, Escondas, hermano, cierre todo, trate de cubrir lo que pueda. Y ahí sí empiece a rezar. Pues, no hay de no hay de otra. otra. El ejército se demoró en llegar. Bueno, creo que no vale la pena entrar como en esos detalles de la ineficiencia estatal. Pero por culpa de eso, Granada quedó, digamos que no en las ruinas, pero por lo menos 2 manzanas se vieron muy, 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 muy afectadas. Y todo el pueblo pues encerrado. Claro. Y esa semana pues yo ya me había venido para Medellín con mi mamá, porque ella era profesora y desde la mitad de año, tal vez del año 2000, estaba, como la cosa estaba tan tenaz, Claro. buscando traslado acá para Medellín, pues para ser profe aquí en Medellín. Ujú. Y nos vinimos y bueno, tal vez en ese diciembre le salió y al año siguiente ya empezó. O sea, nosotros vinimos y Cuando efectivamente no ustedes, volvimos a Granada. cuando ustedes se vinieron, quedaron personas allá, o sea, familias, No, personas cercanas. nosotros fuimos los últimos. Ya. Toda mi familia es granadina, pero nosotros fuimos los últimos que nos quedamos allá. O sea, a Mi- nadie le tocó como cercano la toma, pues la bomba. no, no, de mi familia no. No. Esa toma pues del 6 y 7 de diciembre, no, afortunadamente, pues sí, a muchos amigos, pues, de hecho, un compañero del salón y uno que era muy amigo mío de fútbol perdieron la vida ahí. Omar, que pues estábamos en el colegio, y Jason, que le decíamos hormiga. De hecho, hace poco vi una foto que tengo con él por ahí jugando fútbol en Río Negro, representando a Granada. En los intermunicipales se llamaban, yo no sé cómo se llamaban esos juegos. Y los dos cayeron ahí con esa bomba, porque estaban ahí como cerca a la variante, no sé, y pues se vinieron esas casas encima y ahí quedaron bajo los escombros. Entonces no, digamos que a nosotros, esa última toma, afortunadamente, pues nos cogió aquí en Medellín. Yo recuerdo que yo estaba donde vivía mi hermana mayor, que ya estaba casada, y con mi mamá, y cuando empiezan a dar las noticias, y vemos el pueblo pues, en el piso, yo, Claro. puta, ¿qué pasó aquí? Ya al mes y medio se hizo la marcha del ladrillo en Granada, eso fue como en enero, tal vez febrero. La gente pues como en pro de Empezó a vamos a reconstruir reconstruir el esta pueblo zona. ladrillo a Sí. ladrillo, literal. Y Granada dicen que es la cuna del cooperativismo en Antioquia. Por algo será. Y pues efectivamente la gente muy solidaria ya. Ujú. Y entre todos esos yo recuerdo que se hizo una teletón aquí en el Colegio Palermo. Ujú. Y entonces allá llegamos todos los del pueblo y a dar lo que se pudiera para empezar a reconstruirlo. Y ya hoy, digamos que un poco la arquitectura también ha cambiado mucho porque lo que se hicieron ya fueron algunos edificios, entonces ya digamos que como esa imagen de pueblito que tenía Colonial. uno, no está tanto, pues sobre todo en la parte de la variante, Sí. arriba, pero el pueblo se volvió a levantar. Seguramente hoy ya muy pocos de los que vivimos esa época están allá. Todavía hay gente, pero en realidad pues ya la mayoría de gente que vive en Granada actualmente son personas que han ido llegando Son con el nuevas paso del tiempo. generaciones, Sí, pues, sí, sí, sí. Cami, hablamos un poco a ver, cuando eras niño o adolescente, pues que viviste como todas esas tragedias. Pues a ver, no eras consciente como, esa era la realidad, es que no había más. O sea, en eso creciste, ¿cierto? Sí. Y nos contabas que tu mamá, pues salen del pueblo de a pie en el traslado y llegan ¿a dónde?
Yo le digo a mi mamá que ya no tiene un ojo para un sucio con la guerra, o sea, como que salimos de Granada y llegamos a la Comuna 13 a vivir allá, pues tampoco es culpa de ella, pues, le dieron el traslado para la escuela del 20 de julio. Sí. Y entonces nosotros buscamos dónde vivir por ahí, pues mi mamá ya tenía por ahí como un apartamento visto y toda la cosa, porque además mi familia, mi abuela vivía en San Javier. Y llegamos, pues estoy hablando del año 2000, y llegamos, y a partir del 2001 la Comuna 3 empezó a, pues, siempre había sido muy, digamos que, muy violenta, pero claro, año 2001 y 2002 fue terrible, pues fue la Operación Mariscal, fue la Operación Orión, y nos tocó vivir otra vez como que, bueno, esto no solamente pasa en Granada. Salieron de una para otra, sí. Sí, claro, y era muy tenaz esa época de Mariscal y Orión, que eso fue mayo y octubre de 2002. Fue una masacre, la hijo de madre, en la Comuna 13, supuestamente por pacificarla, y lo que hicieron fue acabar con muchos inocentes, como en cualquier guerra, como pasó en Granada, y por eso Granada también es uno de los municipios donde más falsos positivos hay, así algunos coterráneos míos lo nieguen. Infortunadamente eso demuestra la evidencia y con eso no hay pelea. Ujú. Eh, y en la Comuna 13 acabaron con lo que se moviera. Y de hecho la Escombrera es una fosa común donde hoy siguen encontrando cuerpos que muchos de ellos, inocentes, fueron enterrados allá en la época de la Operación Orión, cuando supuestamente estaban pacificando la zona. Eh, yo recuerdo que cuando yo iba para el colegio muchas veces no podía porque la ruta de buses no pasaba, pues porque estaba prendida la cosa. Y al frente de mi casa se parqueaban sí, literalmente los tanques de guerra. O sea, eso parecía Irak, decíamos nosotros. Porque digamos que esa era como la parte baja de la Comuna 13, Sí. y ahí era donde se hacía como el ejército, policía y demás, y ellos ya empezaban a subir y como empezar a ganar territorio, ¿cierto? Sí. Cuando llegaba el helicóptero y empezaba pues a dar bala, que además pues eso, digamos que hay muchas denuncias frente a eso, porque se supone que un helicóptero no puede, digamos que, no solo sobrevolar, sino también accionar donde hay población civil. Claro. Si estás en el monte, pues todo bien. Pero ahí, pues sabemos cómo es la Comuna 3. Eso está lleno de casas. Y en esas casas, ¿quiénes viven? Gente. ¿Gente qué? Inocente. Claro. Entonces, claro, pues eso fue... Pero bueno, afortunadamente ya después del 2002, 2003, ya la cosa como que cambió un poquito. Bueno, hasta 2010 que mataron a mi papá. Pero digamos que como convivir con la guerra, sí fue algo que marcó mucho mi infancia y mi preadolescencia. No, tu vida entera, pues. Y, Sí. y tal vez por eso es que me gusta tanto entender un poco el conflicto, leer sobre el conflicto, pues porque no solamente lo viví, y uno cree que solamente viviéndolo es que se aprende, pero no, hay que entender el contexto para saber qué es lo que está pasando, y eso es lo que tal vez hago hoy también, y es tratar de informarme mucho del asunto, y tuve la oportunidad en algún momento de hacer el trabajo de grado, pues ¿Por qué trabajo- elegiste esa trabajo maestría? final de la maestría, que fue en estudios humanísticos, y fue sobre el fin del conflicto con las FARC, Ujú. haciendo un poco como un análisis sobre todo de los usos del lenguaje entre quienes estaban negociando, y tal vez si el lenguaje había ayudado un poco a que se lograra el fin del conflicto, porque en Colombia desde los años 80 venimos en muchos procesos de paz que han sido fallidos. Ujú. Y eso pues está reseñado en muchos libros, y pues, la historia misma lo dice. Y todos los procesos de paz en este país habían fallado. Con el ELN, con las FARC, bueno, tal vez la amnistía al M-19, luego ese proceso de paz de Ralito con autodefensas que pues, también fue como muy criticable por ser políticamente correcto. Ujú. Y posteriormente pues este proceso de paz con las FARC. Y lo hice pues claro, porque evidentemente es un tema que me lo permitía la maestría, que además tenía un asesor que era Jorge Giraldo, un señor que sabe mucho sobre conflicto en este país. Y porque tal vez haber vivido tanto tiempo como rodeado pues de situaciones violentas me motiva a entender pues como qué es lo que pasa detrás de. Y ahí pude conversar, por ejemplo, con Timochenko,
¿Cómo fue eso? Eso fue en Bogotá. Hubo en algún momento como uno de esos espacios donde los guerrilleros empezaban. Eso fue en el año 2017, 2018. Bueno, y donde los excombatientes, perdón, empezaban como a esclarecer asuntos. Sí. Y creo que allá estaban hablando un poco de lo que pasó en el Nogal y qué sé yo. Pero yo fui a ese espacio en realidad porque quería hablar con él. Y conseguí pues como esa entrevista pues para que me sirviera como soporte para el trabajo de grado. Pero en realidad pues yo no me la disfruté porque estaba viendo pues afortunadamente ya dejó las armas, pero una persona tal vez una de las personas que más daño le ha hecho a este país en la historia, que comandaba una de las guerrillas que más daño le hizo a mi pueblo, es decir, a mí directamente. Claro. Pero para mí fue un poco sanador entender que ya podía conversar con él y que no había armas de por medio. Ujú. Y creo que eso vale toda la pena del mundo. Estanislao Zuleta creo que es quien dice, y si no, pues Ay, perdonan. digamos que fue Einstein o Darwin o cualquiera de esos que le atribuyen frases todos los días. Sí, sí, sí. Pero no creo que fue Estanislao Zuleta. Que el man decía como, una mejor sociedad se construye no con la ausencia de conflicto, sino teniendo mejores conflictos todos los días. Y yo creo que eso lo confirmé en esa conversación. Porque obviamente no fue una conversación cómoda, pues ni para él ni para mí. Porque yo le conté un poco qué era lo que había pasado, quién era yo, pero también como cuál era la motivación mía de conversar con él. Y a pesar de los desencuentros evidentemente ideológicos, logramos después de la entrevista, pues darnos la mano, pues no un abrazo ni nada por el estilo, pues Sí, tampoco. Pero para mí fue muy significativo saber que el proceso de paz con las FARC los iba a tener a ellos sin armas y en el Congreso. Y para mí eso vale toda la pena del mundo. Que prefiero que no estén en el Congreso, evidentemente. Pero prefiero verlos en el Congreso a que sigan dando bala. Claro. Pues es que la ecuación es muy sencilla. Pero hay gente que no. Y en mi pueblo, eso a mí me choquea mucho. Ganó el no en el El proceso de plebiscito. paz. Contemos un poquito de qué fue el plebiscito. No, pues Como el contexto. sí, pues el proceso de paz en 2016, digamos que Santos, que era presidente en ese momento, creo que la embarró llevando eso a un plebiscito. Ujú. Pero bueno, porque es que esa vaina usted las tiene que firmar. Pues ya llegaron a un acuerdo en La Habana, para de contar. Y tal vez él creía que iba a ganar muy sobrado y perdimos. Pues digo perdimos no porque yo estuviera con Santos ni sentado en La Habana, sino porque yo era uno de los promotores del sí, porque ya está mamado evidentemente de todo este camino de guerra y de este país tan violento. Y cuando perdimos, para mí eso fue profundamente doloroso. Eso fue en octubre de 2016. Recuerdo que estábamos celebrando el cumpleaños de mi mamá en la casa y yo me puse a llorar. Yo como, fue puta, no puede ser. No puede ser que esto haya pasado. ¿Y ahora qué sigue? Claro. Después de 5 años de conversaciones con estos manes, pues, ¿qué va a pasar? ¿Se van a volver a armar? Pues, bueno, afortunadamente todo se solucionó y Santos políticamente se movió, hizo lo que hizo y ya se firmó la vaina. Pero es muy... No sé si es triste, bueno, sí es triste, pero sobre todo es muy... que te genera muchas dudas, como de entender al ser humano en serio, como esa complejidad que somos como humanos, de personas que a pesar que han sufrido tanto el conflicto, estuvieran en contra de la paz. Porque es que pues, bajo ninguna lógica debería existir eso. Pero tal vez seguramente tienen sus razones y sus razones válidas. Claro, es que es difícil confiar en el otro cuando el otro te ha agredido. Total. Es difícil confiar en quienes han estado 50 años armados. Pero pues puta, de eso se trata también, ¿no? Se trata de avanzar como sociedad. Además que es muy particular que quienes no confían sean quienes más profesan la religión. Ujú. Y como, eso no es lo que les enseña su Dios. Pero bueno, trato de no entrar en esas confrontaciones, sino de entenderlo más bien.
Sí. porque es muy complicado. Hay un libro que no habla de eso particularmente, pues como del proceso de paz, pero sí habla de por qué personas razonables tienen tantas discrepancias ideológicas en política, en religión y en asuntos sociales. Se llama La mente de los justos, de un sociólogo estadounidense que se llama Jonathan Haidt. Tiene otro libro muy bueno que se llama La generación ansiosa, pero ese sí es más como para los padres de familia, lo recomiendo yo porque es terrible, pues como lo que el man sugiere ahí. Sí. Pero yo cuando me leí ese libro como que entendí algunas cosas y yo como, bueno, ¿Qué entendiste ahí? que es que hay muchas intuiciones y miedos internos que tenemos como seres humanos y no todos tramitamos nuestros problemas de la misma manera. Y eso hay que entenderlo. Sino que cuando son asuntos tan terribles como la guerra que te tocó vivir y que hay la posibilidad de acabar con eso, vos digas no. Digo, o sea, como que a mí todavía eso no me cabe en la cabeza. O sea, pues por más que eh, trate de entenderlo y de ponerme en una situación donde pongo unos argumentos de un lado y otros del otro, para mí es como inadmisible que eso haya pasado en un país como Colombia. Pero ¿Y bueno, qué el sientes? discurso político aquí es muy violento Sí. también y eso digamos que ayudó un poco a que pues aquí la extrema derecha se plantó súper fuerte en contra de la paz y pues este país ha sido un país históricamente de derecha, entonces también eso motivó un poco a que la gente votara por el no. ¿Tú qué sientes que fueron esas como esas movilizaciones internas de las personas? Personas que vivieron en carne propia la guerra para que fueran a un plebiscito a votar que no. Es que yo creo que ni siquiera pensaron en lo que les tocó vivir, me atrevo a decirlo. Yo creo que tal vez muchas personas fueron motivadas en su momento simplemente desde la desconfianza que nos genera el otro. Y es que, claro, ¿a quién le genera confianza un guerrillero? Pues es que evidentemente no tendría por qué generarnos confianza. Pero pues pucha, insisto, tenemos que mejorar y avanzar como sociedad teniendo mejores conflictos. Pero bueno, eso lo digo yo, tal vez porque mi estructura mental funciona de otra manera y he tratado de entender como la complejidad del ser humano desde otro punto de vista. Pero yo creo que ahí muchos de ellos no pensaron tal vez en lo que nos tocó vivir, sino que simplemente fueron pues como muy motivados por esos dolores también, seguramente. Hay, yo no recomiendo casi libros, pero es que me acabo de acordar de otro. No recomendamos Pues si no lo todos. recomiendo porque después la gente dice, ¿cómo este man las caspas que lee? Mentira, no. Pero hay uno que se llama El país de las emociones tristes, Sí. de Mauricio García. Y es un libro que habla de, pues que Colombia particularmente es un país que lo ha movido emociones como el miedo, la desesperanza, la tristeza, Ujú. a raíz de la violencia, la desigualdad, la debilidad de las instituciones. Y eso no son emociones individuales, pues vos como individuo pues tenés algunas emociones que te motivan y te mueven, pero esas emociones son colectivas. Y por eso aquí los discursos políticos violentos calan tanto. Y por eso aquí usted es de izquierda o es de derecha. Y no hay punto medio. Eso no existe. Aquí no hay grises. Aquí es blanco o es negro. No, venga, pero es que de pronto el blanco tiene razón. Ah, entonces usted es blanco. No, pero es que de pronto el negro. Ah, entonces. Hermano, no. O sea, el mundo no se puede vivir. O sea, no podemos ser tan binarios. Esto no es uno o dos. O sea, hay muchos colores en el medio. Total. Y por más que vos estés de acuerdo con una persona en un asunto, no quiere decir que estás de acuerdo con esa persona en su totalidad. Totalmente. Así es. Y para el otro lado igual. Total. Pero yo creo que esas emociones colectivas que el discurso político violento ha movido tanto en este país son las que llevaron a que él no ganara. Pues a que él no ganara, además con mentiras. Porque fueron muchas mentiras las que esta gente promovió en campaña. Pues además hacer una campaña para el no a la paz. Es que eso, o sea, usted le cuenta eso a, no sé, a una persona que viva en Imagínate Noruega y nacer ya en como, Suiza y perderte eso. no puta, venga, en serio. No, pues que aquí hicieron la consulta anticorrupción y perdió. O sea, como que en este país pagan unas cosas demasiado absurdas. Pero eso es Colombia y eso es América Latina. Estos países son muy particulares. Sí. Cami,
A ver, digamos que ya nos has dado como luces como un resumen ahí muy, muy chévere de todo lo que ha sido tu vida hasta ahora. Y ha sido muy chévere escucharte porque lo viviste, pero además luego te diste la posibilidad de entender lo que tú decías, lo que no pasa con muchas personas, que además digamos que no todas las víctimas de conflictos tienen el privilegio de asistir a una pues, o sea, de entrar al mundo académico y entender todo eso, pero digamos que tú lo hiciste muy movilizado, precisamente por todo lo que viviste y eso me parece muy chévere. Yo me quiero volver un poquito lo que nos quieras contar de esa historia y nos hablaste de tu papá, o sea, tu papá Ujú. también lo mataron, o sea, Sí, también estamos hablando de otro tipo sí. sí, otro tipo, o sea, fuiste víctima también ahí, Ujú. entonces contanos un poquito como eso. Ve, pues primero, a mí me gusta mucho entender el conflicto, pero no soy experto en conflicto, ¿cierto? Pues sí lo he estudiado y todo el asunto, pero hasta cierto nivel, ¿cierto? Pues como que trato de ser muy respetuoso con quienes en realidad se dedican a eso. Ujú, Lo de mi papá, yo siempre digo que a mi papá me lo quitaron 2 veces, porque él nos abandonó a nosotros cuando yo tenía 2 años, ujú, 3 tal vez, 3 años, en el año 91. Bueno, él consiguió otra familia, con una señora que también era de mi pueblo, en fin. Y mi mamá lo echó de la casa cuando se dio cuenta, pues evidentemente. Bueno, evidentemente no, muchas mamás perdonan y los dejan. sí, Mi mamá no, lo mandó para la porra, como se lo merecía. ujú, Entonces yo con él nunca tuve una relación muy cercana, no estuvimos muy conectados. Y sobre todo en mi infancia, eh, pues para mí mi mamá era todo. Pues mi mamá es la persona, pues fue pucha, yo no sé si la persona más importante de mi vida, porque pues obviamente está mi esposa que pues, es no solo el amor de mi vida, sino que me marca en muchos de mis aspectos, ujú, pero, pero mi mamá pues es como un pilar fundamental, porque claro, claro, pues yo crecí solo con ella y como que la veía a ella para todo. claro, Y, y además mi mamá nunca fue una mujer muy, muy cariñosa en el sentido de decirte que te quiero, que te abrazo, que te dé un beso, qué sé yo, pues, pero es la mujer más fuerte que yo conozco. Pues porque a pesar de que se va su esposo y se queda con 3 pelados, ujú, con uno muy chiquito todavía, en un pueblo súper violento, saca a esta gente adelante. total, Eh, a sus 38 años, 38 años tendría ella en ese momento, 38, 39. O sea, todavía era muy joven y nunca quiso conseguirse otro hombre porque pues para ella como que su vida ya era sus hijos, claro, no le importó nada más. Eh, yo hoy se lo recrimino, pero pues eso fue lo que ella decidió, ¿cierto? Seguramente si en ese momento hubiera llegado con otro man, yo le digo, hey, man, ¿usted cómo trae este señor aquí? Pues como niño hubiera sido muy inmaduro, seguramente. ya ves todo lo contrario, pues, No, claro, sí, claro, y me sí, hubiera gustado ver a mi mamá con otro hombre, pues es que estaba muy joven, Susi, claro, 39 años, imagínate. Pues yo tengo 39, yo digo, ojalá que no pase pues, pero yo llego a terminar con mi esposa y yo pues no quiero quedarme solo el resto de mi vida, no, total, claro, estar acompañado muy bueno. Pero bueno, entonces mi papá se va en el año 91 con esta señora y forma otra familia, yo tengo otras 2 hermanas medias y 2 sobrinos. No tengo mucha relación con una de ellas, con la menor, sí hablo de vez en cuando, con la niña. Eh, en algún momento tuvimos alguna relación cuando estábamos más pequeños, porque mi papá, tal vez cuando yo tenía 7, 8 años, eh, digamos que yo en ese momento como que pues, no lo entendía, tenía 6 o 7 años, ujú, pero él iba esporádicamente a mi casa. O sea, él ya vivía en Medellín, pero él iba a Granada a visitarnos y se quedaba pues en mi casa y es como si fuera mi papá y el esposo de mi mamá. O sea, y ellos nunca se separaron. Entonces ujú, él seguía y él iba y estaban allá y el hombre compartía con nosotros una semana y se devolvía. Y yo me acuerdo que me llevaba mucho mecato y entonces yo ya pues, lo quería, obvio. Llegaba con una caja de mecato. Y en fin. Entonces, mi papá, digamos que ya perdemos mucha conexión con él, a pesar de que esporádicamente pues, nos veíamos y toda la cosa, pero pues él armó esta otra familia. Y por allá en el año 2000, y yo hablaba con él de vez en cuando, y por allá en el año 2000
2005, 2006, como que él en cierta medida empieza a buscar nuevamente como una cercanía conmigo, Sí. con su hijo menor. Y yo como, pues todo bien, pero y yo salía con él de vez en cuando y salíamos, almorzábamos, comíamos, qué sé yo, nos veíamos, pero no, yo nunca vi a mi papá como una figura a la cual admirar. Ujú. Nunca vi en mi papá como, yo quiero ser como este señor, no. Eh, pero era mi papá. Claro. Entonces, evidentemente, pues hay un amor y un cariño de por medio. Sí. En el año ya 2010, él a mí me llamó, ponele finales de septiembre o principios de octubre, y entre las muchas cosas que me dijo, es decir, yo tenía 22 años, y entre las muchas cosas que me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo creo que me van a matar. Y yo, como así? Pues este man de qué me está hablando. Yo, como que te van a matar, ¿quién te va a matar? ¿Dónde? Pues, no, yo creo que me van a matar, pero yo te voy a dejar una carta contándote toda la historia. Y yo, como, pues, deja la película. Él estaba en Segovia. Sí. Segovia es un municipio que queda en el nordeste de Antioquia, un municipio minero. Y efectivamente, 19 de octubre lo mataron. Yo estaba trabajando, yo estaba haciendo práctica en ese momento en la alcaldía de Medellín. Y me llamó mi hermana, pues llorando, obviamente, mataron a mi papá, no sé qué, eso fue, creo que un martes, como a las 3:30, 4 de la tarde. Y bueno, arranqué para la casa, como a ver qué hay que hacer, no, este man está en Segovia. Y arrancamos mi hermana y yo con la otra señora de él en el carro de la funeraria para Segovia. Segovia, sí, hoy queda lejos, hace 25 años queda más lejos, la carretera pues súper mal. Llegamos como a la madrugada tal vez en el carro, en el camino nos tocó parar, creo que fue en Remedios, no sé dónde, a escoger el ataúd, como a las 3 de la mañana nos despertaron, como, hey, ¿qué ataúd quieren? Móntelo y arranquen por él. Fuimos, reconocimientos, no sé qué, fuimos a la habitación donde él estaba durmiendo. Entiendo yo, pero esto no estoy completamente seguro, pero entiendo yo por lo que él me dijo, y es que él ya también estaba como separándose de la otra señora que él tenía, y él estaba viviendo ya solo. Y cuando yo llegué, yo me di cuenta que mi papá estaba, pues el espacio a usted dice mucho, y papá estaba en la ruina. Ujú. O sea, él vivía en una habitación, en la casa de una señora, una cama sin colchón, recuerdo, como con unas sabanitas ahí, y el hombre dormía ahí, y tenía algunos libros, y ya. Busqué la carta que me dijo que me iba a dejar y no la encontré por ningún lado, entonces me quedé con la duda, pero ya eso no le echó mucha mente. Yo, bueno, pues ya lo mataron, ya aquí no hay mucho por hacer, cierre ese caso. Lo recogimos, montero el ataúd y devuélvase para Medellín. A mi papá lo mataron supuestamente por una deuda que tenían con él y que no le quisieron pagar. Le metieron 7 tiros en la cara. Pues yo siempre he dicho que la forma dice mucho. O sea, no fue como simplemente como que lo querían matar, sino que lo querían rematar. Sí, sevicia, hubo sevicia. Sí, una sevicia brutal. Nos llegó tal vez en agosto del año siguiente una carta diciéndonos como no, el caso se archiva, eso fue delincuencia común, no sé qué, nunca pudimos comprobar por qué fue. Caso cerrado. Y para mí la verdad, caso cerrado. Porque yo también dije, yo me pongo a investigar qué fue lo que pasó y yo qué hago. Pues como que encuentro al man que lo mató y yo qué le voy a decir. Sí, claro. Nada. Hermano, ya lo mataron, eché la bendición y siga para adelante. Pues no hay mucho por hacer. Total. Yo no voy a solucionar ni voy a revivir a mi papá simplemente por saber quién lo mató. Ya sé que lo mataron, infortunadamente, y eso fue. Pero la vida sigue, entonces hágale para adelante. Cami, hablábamos que el tema como de victimizarse, tú me decías que no te gustaba victimizarte. Sí. ¿Por qué? No, es que me parece... pues es que todos hemos tenido situaciones muy tenaces. Pues si fuera por eso, en este país todo el mundo es una víctima. Entonces, todos tenemos por qué quejarnos. Y pues no, o sea, como que a mí me cuesta mucho como que la gente sienta compasión, como, pues por el otro o por mí. Es como que, ¿por qué putas? Pues no, marica, o sea, yo soy capaz, yo tengo mis capacidades. Gracias a mi mamá, pues pude estudiar, pude ir a la universidad, pude formarme. Y yo hoy
a pesar de todo eso que viví, soy tal vez una de las personas más privilegiadas que puede haber en Colombia. Ujú. Así como vos y así como quienes seguramente están escuchando este podcast. Sí. Porque es que uno empieza a, volviendo a la palabra que utilizabas ahora, a normalizar la forma en que uno vive. Y uno cree que la forma en que uno vive es la forma en cómo vive todo el mundo. Y no es así. Y no, en este país hay gente que vive muy llevada del hijo de puta. O sea, hay gente que no tiene, pues, primero que no tiene casa, o que si tiene casa no tiene servicios públicos, o que si tiene servicios públicos no son de calidad, y empiece por ahí. O sea, Ujú. aquí hablamos de un podcast. Yo te aseguro que más de la mitad de la gente de Colombia no ha escuchado un podcast en su vida. Pues como que uno normaliza como este tipo de cosas, y no. O ir a la universidad. Pues cuántas personas se gradúan al año en Colombia, y cuántas pueden ir a la universidad, cuántas pueden ejercer su carrera, cuánta gente no termina viviendo del rebusque. O sea, el 50% de este país vive en la informalidad. Y yo no. Como, ¿de qué me voy a victimizar? Ujú. Si pude ir a la universidad, fue una universidad privada que mi mamá me la pudo pagar trabajando muy duro. Pues yo, la verdad, como que todavía no me explico mi mamá cómo hizo, Sí, pero lo literal. hizo. Demasiado tesa para administrar el dinero. Y, eh, y he podido tener buenos empleos. He podido tener el mismo grupo de amigos desde que fui pequeño. He podido tener a mi esposa, que es la novia de mi adolescencia y mi única novia, o sea, 22 años con ella. Pues como que tengo muchas cosas muy positivas en mi vida para decir como que lo único que me ha hecho a mí o lo que me va a marcar como persona es que me tocó vivir el conflicto. No, pues es que naciste en Colombia, qué cagada te tocó vivir el conflicto. Pues uno no decide dónde nace, evidentemente, pero ya la forma en cómo lo afrontes es distinto. Yo podría evidentemente victimizarme y estar súper golpeado, y no estoy en contra de quienes lo hacen, porque es que es un dolor muy tenaz, porque a vos te maten a tu papá es muy tenaz. No, y todos tramitamos el dolor de manera Claro, distinta. que vos tengas amigos que cayeron con la bomba de Granada es muy Claro, tenaz, pues tenías 10 años, marica. claro. Que vos no puedas ir a la escuela porque están dando bala, no es que sea muy divertido. O que te tengas que esconder, o que te orines del susto, o que te dé miedo de la pólvora por todos esos sonidos. Eso no es divertido. Pero ¿por qué me voy a victimizar por eso si tengo muchas otras cosas muy positivas en mi vida? O sea, si yo dejo que eso me marque, mi vida sería profundamente triste. Claro. Y eso yo no lo quiero. Pues yo quiero tener una vida feliz, una vida tranquila, en la que a pesar de toda esa mierda que me tocó vivir, tengo muchas otras cosas muy positivas. Entonces, también es como, eh, como lo tramite uno, y con esto no quiero que suene, porque en eso sí trato de ser muy, estoy muy en contra, Ujú. de alejarme de ese discurso que también empiezan a como a mancillar a las víctimas, y a quienes como víctimas tramitan el dolor de una manera distinta. Y entonces tal vez como víctimas terminan de pronto sin poder tener una movilidad social o sin poder ascender económicamente, y entonces empiezan ya discursos, eh, voy a decirlo de la forma más políticamente correcta, ignorantes, como decir, por ejemplo, que el pobre es pobre porque quiere, o esas estupideces que dice la gente. Marica, no. O sea, la gente es pobre porque en realidad no tiene oportunidades para avanzar, ¿cierto? Y si vos sos víctima, tenés una condición que de entrada te permite moverte distinto a muchas otras personas, Ujú. ¿cierto? Y si además naciste en un pueblito por allá en las montañas, mucho peor. Claro. Y si naciste en la zona rural, mucho peor. Y si sos negro, peor. Y si además sos de la población LGTBIQ+, ¿cierto? Todas las cosas marcan a una persona. Entonces, claro, yo tengo muchas condiciones que me hacen ser una víctima del conflicto. O sea, engrosar esa lista de víctimas que hay en este país, sí, pero eso a mí no me puede definir como ser humano. O sea, sería... Es que si yo fuera así, seguramente no tendría la esposa maravillosa que tengo hoy, porque tal vez no me aguantaría. Claro. Pues, porque, insisto, tengo muchas otras cosas muy positivas en mi vida para avanzar Ujú. y para vivir. No, yo creo que esa es la mejor conclusión. Te iba a decir que concluyeras algo, pero ahí ya cerraste. Sí. Camino, muchas gracias. No, vamos, qué pena. No, Hablo no, mucho, ¿qué? no, esa era la idea. Yo solo escucho. Yo solo No, hago Susi. acá Muchas gracias, muy las veces bacano. de oído. Y muy bacano el espacio, Susi, porque... ¿Sabes por qué? Porque muchas veces uno cree o ve que en los podcasts o en distintos escenarios, siempre quienes entrevistan buscan personas como extraordinarias,
como marica, no, yo tengo que traer el CEO de no sé dónde putas. El primero que llegó al billón de dólares. Y pues como, parce, muchas de esas personas llegaron allá porque nacieron en una cuna muy distinta a la que tal vez nació la mayoría de gente de este país. Y eso no los hace fenomenales. O sea, las historias, pues, por ahí, Borges decía que el mundo de los justos es esa gente que todos los días hace cosas que parecen cotidianas, pero hacen este mundo mucho mejor. Y yo creo que este es un espacio, por lo que lo he conocido, en el que vos tratas de traer personas que puedan contar algo que le va a servir a otros. Y no necesariamente tiene que ser gente que en esta sociedad que se valora tanto el dinero, se cataloguen como extraordinarias O exitosos. o también. exitosas. Sí, Es que el claro. éxito también es una medida supremamente, Sí, claro, sea, subjetivo. Sí, no, o sea, completamente subjetiva. yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo soy una persona profundamente exitosa y no tengo empresa. La gente, no, es que en Antioquia, esta región tan No, y además en Granada. elitista, bueno, y en Granada, pues que además que todos son empresarios del sector El Hueco, que eso está muy bien, pero el éxito no se mide por la cantidad de dinero que tengas, o sea, o porque tengas 10 empresas. Yo no tengo empresa y no quiero tener. Pues porque creo que no nací para eso. No, y vas Pero construyendo tu vida desde otros puntos. O sea, tengo mi vida, hoy trabajo, he tenido la oportunidad en mi vida de trabajar en proyectos súper bacanos que le han aportado a mejorar la calidad de vida de algunas personas en Medellín, en Antioquia, y hoy desde donde estoy, en América Latina. Decime si eso no es ser exitoso. total. Pues, y no tengo empresa, y te insisto, no voy a tener. Pues, bueno, de pronto sí, pero no es lo que busco en mi vida. Entonces, el éxito, creo que hay que empezar a cambiar un poquito como esa mirada que se tiene frente al éxito, porque si vamos a catalogar como exitoso simplemente una persona que tiene mucho dinero, Pablo Escobar fue una persona muy exitosa, Total, absolutamente. y no podemos decir eso. Gracias, Cami. Gracias a vos, Susi. Muchas Nos gracias por la vemos, chao. invitación.